Continuamos con un problema planteado en el ejercicio anterior de mediana. Dice, en una encuesta aplicada a un grupo de trabajadores para conocer el tiempo empleado en llegar a un lugar de trabajo, se obtuvo la siguiente información. Nos muestran una tabla con los intervalos de tiempo y la cantidad de personas que empleaban esos intervalos de tiempo. Me piden entonces encontrar el valor de la mediana. Muy bien, entonces con esta información yo debo calcular el valor de la moda. Para hallar la moda, recordemos que la moda MO tiene una fórmula para utilizarla, y es esta: LI más FI más 1 sobre FI más 1 más FI menos 1, todo esto multiplicado por C. Recordemos que en estadísticas estos valores FI más 1 no significa que debo sumar 1, sino es valor siguiente. Lo mismo pasa con FI menos 1, significa valor anterior. Entonces hay que tener en cuenta en esta fórmula que no es que vamos a sumarle 1, no, vamos a sumar la frecuencia siguiente más la frecuencia anterior. Esto es el significado de estas dos expresiones acá abajo. Entonces vamos a identificar estos valores acá en la tabla. Procedemos. Aquí tenemos entonces los valores de FI. No necesitamos agregar más nada a esta tabla, solamente trabajar con estos valores. ¿Cómo hacemos para hallar la moda? Partimos de la definición de la moda. ¿Qué es la moda? Decíamos en un principio que la moda es aquel dato que más se repite en una distribución de frecuencia, ¿verdad? Acá, como los datos están organizados, no vamos a encontrar un valor que más se repita, pero sí el conteo expresado a través de la frecuencia absoluta. Entonces, para nosotros la moda va a estar ubicada en aquel intervalo que tenga mayor valor de la frecuencia absoluta. Eso es lo que vamos a analizar entonces en la tabla. Observemos entonces en cuál de estos intervalos aparece la mayor frecuencia absoluta. Observamos acá, aquí está el valor de 10, es el mayor valor de todos estos que están acá. Marcamos entonces ese intervalo, o clase, como le podemos llamar también. La llamamos como clase modal. Recordemos, es el intervalo, para nosotros va a ser la fila que contenga la mayor frecuencia absoluta de FI. Entonces, con esa información yo puedo ir identificando cada uno de los valores. ¿Quién es LI? LI es el límite inferior del intervalo. El intervalo es 30 a 40, el menor valor es 30, entonces LI vale 30. Acá tenemos otro valor, FI más 1. FI más 1 significa frecuencia absoluta siguiente. Si esta es la frecuencia absoluta que estamos hablando de esa clase, la siguiente sería 9. De la misma manera que aparece la expresión FI menos 1. FI menos 1 significa frecuencia anterior. Entonces nos ubicamos en la marca de clase, aquí está. Esta es la marca de la clase modal. La frecuencia anterior sería 8. FI menos 1 igual a 8. Por último, nos falta encontrar el valor de C. C, recordemos que es el tamaño del intervalo. Para hallar el tamaño simplemente restamos el valor del extremo superior menos el extremo inferior. En este caso sería 40 menos 30 y eso me da 10. Ya tengo entonces la información que necesito. Vamos a reemplazar esos datos acá en la fórmula. Entonces me quedaría MO es igual a LI, que me dio un valor de 30, reemplazamos 30 más una fracción, dice FI más 1. FI más 1 es 9 sobre FI más 1, que es 9, más FI menos 1, que es 8. Todo esto multiplicado por C. C, recordemos que es aproximadamente 10, ¿verdad? Acá lo tenemos, C vale 10. Entonces reemplazamos y efectuamos esos resultados, esos valores. Aquí 9 más 8, me quedaría 9 sobre 17 multiplicado por 10. MO es igual a 30 más, aquí dividido primero 9 entre 17, eso da 0,470 multiplicado por 10. Me quedaría acá MO es igual a
30, 0,470 por 10, eso da 4,7. Sumamos 30 más 4,7, eso me da 34,7. Ese es el valor de la moda. Ahora, ¿cuál es el significado de ese 34,7? Recordemos que eso es tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de 34,7 minutos. Entonces, ¿qué significan esos 34,7? Significa que ese es el tiempo que más se emplea, es decir, la mayor cantidad de trabajadores emplean aproximadamente ese tiempo. ¿Cuál es el tiempo? 34,7. Y así hacemos alusión a que la moda es el dato que más se repite. De esa manera pues tendremos que los trabajadores, el tiempo que más se presenta para ir a su puesto de trabajo es de 34,7 minutos.